¿Cómo comer carbohidratos para perder grasa? Bienvenidas a este nuevo podcast de Transfórmate la Vida, donde hoy vamos a revisar los aspectos más importantes de comer carbohidratos para la pérdida de grasa. Tengo aquí a Sergi, graduado en Ciencias del Deporte con un máster en nutrición. Bienvenido, Sergi. Muchas gracias, Ana. Encantado de estar aquí y de hablar de la famosa palabra de los carbohidratos. Pues vamos a empezar con la primera pregunta, que supongo que muchas mujeres se la han planteado alguna vez. ¿Es cierto, Sergi, que los carbohidratos engordan? Pues la realidad es que, igual que pasa con otros macronutrientes, como pueden ser las grasas o las proteínas, los carbohidratos simplemente es un macronutriente que contienen los alimentos y lo que nos hace engordar no es realmente un macronutriente en sí, sino la cantidad de calorías que comemos durante el día. Entonces, cuando comemos más calorías de las que gastamos, estamos en un superávit calórico y eso se acumula en forma de grasa. Por lo tanto, podríamos decir a grandes rasgos que los carbohidratos per se no nos hacen engordar realmente. Vale, estupendo. O sea, se entiende perfectamente que los carbohidratos por sí mismos no engordan ni nos harán ganar ese extra de grasa, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, dentro de los carbohidratos, ¿hay algunos que son mejores o peores? Es decir, ¿hay carbohidratos buenos y otros malos? Hay carbohidratos que son más interesantes a la hora de perder grasa porque nos van a aportar menos calorías y nos van a saciar más. Estos carbohidratos, pues por ejemplo, podemos tener las verduras y hortalizas, podemos tener la fruta, podemos también encontrar los tubérculos, los cereales integrales, el arroz, incluso las legumbres. Al final, si te fijas, estamos hablando de alimentos de toda la vida, lo que se conoce también como comida real, que nos va a aportar muchas vitaminas, minerales, básicamente nutrientes que además de esas calorías pues son necesarios para el cuerpo y que nos van a saciar. En cambio, tenemos otro tipo de carbohidratos, o más bien dicho, otro tipo de alimentos que también contienen carbohidratos, pero que en este caso sí que son menos interesantes a la hora de perder grasa, como podría ser pues todo lo que son bebidas azucaradas, típico refresco que podemos tener en casa o que podemos tomar fuera, bebidas alcohólicas, unas patatas fritas, comida rápida. Todos estos alimentos, al final lo que pasa es que tienen muchos ingredientes y suelen contener grandes cantidades de azúcar, de almidón, bueno, ingredientes que son superfluos, no nos aportan nutrientes y lo que provocan es que no tengamos saciedad porque son muy hiperpalatables, es decir, tienen un sabor muy fuerte. Entonces comemos mucho de eso, sin darnos cuenta estamos consumiendo más calorías de las que gastamos y como comentamos al principio, si lo que queremos es perder grasa, lo que nos interesa es comer alimentos muy saciantes, nutritivos y que nos permitan de forma muy natural, escuchando al cuerpo, no pasarnos de calorías para que nuestro cuerpo utilice las reservas de grasa. Por contra, si utilizamos alimentos poco interesantes como los que acabamos de mencionar, lo que haremos es pasarnos de calorías y no solo no estamos perdiendo grasa, sino que seguramente estemos aumentando nuestros depósitos de grasa. Perfecto, Sergi. Es decir, un poquito así como resumen, ¿no? Esos alimentos, por ejemplo, como las bebidas azucaradas, una bollería, ¿no? Nos dan igual ese pico, ¿no? De energía rápida, pero a la larga igual no nos sacia tanto y eso nos hace que después pues volvamos a consumir otro alimento porque tenemos hambre, ¿no? Entonces son más calorías que le estamos añadiendo y en cambio si consumimos algún cereal, por ejemplo, integral o algún alimento real que contiene muchísimos más nutrientes, eso nos hará estar más saciadas y por lo tanto al cabo de un rato no voy a tener hambre porque ya estaré saciada, ¿no? Totalmente, lo has explicado a la perfección y muchas veces cuando hablamos de carbohidratos realmente ya pensamos en esta bollería, en esta comida rápida, en estas patatas fritas, lo que sea. Y realmente sí que hay que comer poco de eso si lo que queremos es perder grasa, pero hay que tener en cuenta que el problema no son los carbohidratos, porque si no, si nos centramos solo en eso y vemos que hay alimentos que tienen carbohidratos como la fruta, que sí que es saludable, estamos poniendo el foco en algo que no nos va a permitir solucionar nuestro problema de perder grasa, porque no por dejar de comer fruta vamos a perder grasa en este sentido y además nos estamos perdiendo ciertos beneficios, por ejemplo, de este grupo de alimentos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es dejar o reducir el consumo de esos alimentos altamente procesados
que son muy ricos en carbohidratos, como has comentado, y que por lo tanto pues, nos van a hacer engordar por la gran cantidad de calorías que tienen y por la poca saciedad que nos producen. Súper bien, muy fácil, lo has explicado súper bien. Yo tengo otra pregunta que seguramente muchas mujeres que nos están viendo ahora mismo también se la hacen porque es algo que yo personalmente he escuchado mucho. Y es que ¿es lo mismo comer, por ejemplo, carbohidratos por la noche o no? ¿Por la noche me engordaré más si como carbohidratos o es lo mismo que si los como, por ejemplo, a las 10 de la mañana? Como comentábamos al principio, lo importante es la cantidad de calorías que ingieres a lo largo del día, incluso a lo largo de la semana. Por lo tanto, es muy poco significativo, por no decir que básicamente no importa, el hecho de que consumas esos carbohidratos por la noche que por la mañana. ¿Por qué se cree esto? Porque pensamos, ostras, si consumo un plato de pasta o que sea con verduras por la noche, como eso va a tener muchas calorías y durante la noche yo estoy durmiendo y no las voy a gastar, pues entonces eso me va a hacer engordar. Pero el cuerpo no funciona así. Es decir, por la noche, precisamente nuestro cuerpo va a hacer procesos de recuperación de lo que hayamos hecho durante el día, si hemos entrenado o si simplemente hemos tenido un estilo de vida activo. El cuerpo al final va a seguir consumiendo calorías. Evidentemente consume menos, pero las que no consumas durante la noche las vas a consumir durante el día. Entonces, al final lo importante no es las calorías que consumes en un momento concreto del día, sino las que vas consumiendo a lo largo de todo el día, a lo largo de toda la semana. Por lo que no hay una diferencia entre consumir esos carbohidratos en la mañana, el mediodía o la noche. Lo importante, eso sí, es la cantidad de carbohidratos, o más bien dicho, los alimentos que vamos a consumir a lo largo del día, porque sí que es cierto que vas a engordar si comes un plato de pasta con tomate, pero vas a engordar si lo comes por la noche, por el mediodía y luego por la mañana pues te comes un dulce. Pero el problema no es que estés comiendo carbohidratos por la noche, el problema es que estás comiendo alimentos que tienen una gran cantidad de carbohidratos y que te están saciando poco. Volvemos a lo mismo. Al final estamos pasándonos de calorías y eso es lo que nos hace engordar, no el momento en el que consumimos los carbohidratos. Entonces, si yo, por ejemplo, soy una mujer que tengo poco tiempo, ¿no? Y que quiero perder grasa, me recomiendas, hemos dicho, pues un tipo de carbohidrato de, por ejemplo, un alimento real, ¿no? Como podría ser pues un arroz integral o no. Eso es indiferente si es integral o no es integral el arroz en este caso. Mira, te diría que lo más importante es con qué acompañamos este arroz. Porque si es arroz blanco, incluso pasta refinada, pero lo acompañamos con una gran cantidad de verduras, que también al final hemos dicho que son carbohidratos, verduras, hortalizas, al final lo que vamos a conseguir es que ese alimento igualmente se digiera lentamente y vamos a conseguir saciedad. Por supuesto, si nos ponemos a hilar muy fino y queremos ya lo mejor de lo mejor, pues sería mejor ese arroz integral o esa pasta integral. Pero lo más importante va a ser con qué acompañas ese arroz o pasta, porque de nada sirve comer a pasta integral si luego vas a poner una salsa de tomate. Realmente eso tampoco te va a saciar. Te va a faltar ahí muchos nutrientes y lo que nos va a ayudar a eso es la verdura. También es muy importante en este sentido incorporar algo de proteína a los platos, que no solo nos sacia, sino nos ayuda a mantener la masa muscular y eso nos permite también pues, que el cuerpo gaste más calorías, el hecho de tener un cuerpo fuerte, tonificado. Y esta proteína pues, la podemos consumir de origen animal, huevos, lácteos, pescado, carne o de origen vegetal, tofu, seitán, las propias legumbres, que además también en este caso nos serviría para la parte proteica y para la parte de carbohidratos que comentábamos más saludables. Perfecto, entonces el plato ideal, ¿no? ¿Qué tendría que tener más o menos así a proporciones? Pues como estoy remarcando, la parte principal es esas verduras y hortalizas. Básicamente, si comemos en un solo plato, la mitad del plato debería ser eso. Son 50% de verduras, ¿no? Muy importante ese Correcto. consumo de verduras que además nos aportan pues esa fibra también. Después esa proteína, grasas saludables, igual también podríamos incluir un aceite de oliva virgen extra. Sí, para darle sabor. Al final las grasas también pues nos aportan muchas funciones en el cuerpo, ayudan a que al nivel hormonal funcionemos mejor, protegen los órganos, son necesarias. Y luego podríamos incorporar también, si quisiéramos, una parte de unos carbohidratos, en este caso, como comentamos, la pasta, el arroz, que básicamente lo que nos van a dar es algo de energía y también nos van a, sobre todo, ayudar a que el plato sea más sabroso, ¿vale? Entonces, esta parte es opcional y es necesaria si tenemos un estilo de vida activo, si entrenamos ese día, por ejemplo, pero si por ese día, por lo que sea, hemos estado de forma más sedentaria
o no hemos hecho ningún entrenamiento, no pasaría nada porque esos carbohidratos los obtuviéramos simplemente de las verduras y consumiéramos algo de verdura con proteína. Porque al final esas verduras pues ya contienen, como decías, ¿no? Esa parte de carbohidratos. Entonces Exacto. ya lo tendríamos. Que antiguamente sí que la pirámide de la alimentación, ¿no? Esta típica nos decía que la parte de debajo, la que más cantidad tenía que haber, eran justamente los hidratos de carbono, estilo cereales y todo esto, pero ahora se ha remodelado eso y entendemos que no es así y que lo más importante son las verduras. Hay algunas guías que siguen incluyendo esta pirámide, pero realmente está muy obsoleta. A día de hoy sabemos que la base de nuestra alimentación, como comentábamos, ese 50% del plato o 50% de la alimentación, si comemos en varios platos, tiene que ser verduras, hortalizas, frutas, porque al final nos aporta muchos nutrientes, nos sacia más y básicamente tiene que ser la base de una alimentación saludable. Perfecto. Y Sergi, recapitulando un poquito con el tema de los carbohidratos, también he escuchado varias veces pues, que comer carbohidratos nos genera picos de insulina. ¿Qué tan verdad es eso? ¿Cómo puedo solucionarlo? Es cierto que cuando consumes carbohidratos despertamos a la insulina, es una hormona que al final la produce el páncreas, pero no es un problema, ¿vale? Entonces, los picos de insulina se suelen asociar a que vamos a estar acumulando mucha grasa, porque realmente es la función de la insulina. Pero el problema es cuando consumimos un exceso de calorías, como empezábamos hablando en el podcast, ¿no? ¿Qué pasa cuando comemos carbohidratos? Lo que hace la insulina es, le dice al cuerpo que está entrando glucosa en nuestro cuerpo, que es lo que el carbohidrato se convierte en glucosa, y entonces lo que hace es rellenar los depósitos que podríamos llamar de glucógeno de nuestro cuerpo. Estos son los depósitos que todos tenemos y que es normal tenerlos que rellenar. ¿Qué ocurre? Que cuando estos depósitos están llenos, sí que luego lo que hacemos es rellenar los depósitos de grasa. Pero ¿cómo se llenan? Pues por el exceso al final de calorías que estamos consumiendo. Es decir, si tú comes lo justo, vas a rellenar esos depósitos que los vacías luego también durante el día haciendo cualquier actividad. Igual que si tú en el día a día, pues simplemente por el hecho de estar vivo, tú vas a consumir calorías que van a provenir de las grasas. Por lo tanto, que se produzca ese efecto de la insulina no es ningún problema, porque lo único que está haciendo la insulina es decir, hey, que tenemos que rellenar estos depósitos. El problema es que consumamos una gran cantidad de calorías y estemos sobre rellenando estos depósitos, porque entonces evidentemente lo que estaremos haciendo es acumulando más grasa. Pero no es un problema el pico de la insulina en sí, porque es una respuesta natural del cuerpo. El problema es consumir una gran cantidad de alimentos ultraprocesados que suelen contener una gran cantidad de carbohidratos, que suele tener muchas calorías y que por lo tanto nos va a hacer aumentar esos depósitos de grasa por el exceso de calorías, no por el pico de insulina en sí. Entonces, una buena forma, por ejemplo, de bajar esos depósitos sería hacer ejercicio. ¿Qué papel crees que tienen los carbohidratos con la pérdida de grasa y el ejercicio? Pues cuando hacemos ejercicio realmente estamos usando esos depósitos que comentamos de glucógeno, entonces es necesario volverlos a rellenar y en este caso, si hemos hecho un entrenamiento intenso, ya sea de fuerza o si hemos ido a hacer una caminata larga, sí que puede ser interesante incorporar lo que comentábamos de ese cuarto del plato o ese 25% de nuestra alimentación que contenga carbohidratos, en este caso como la pasta, el arroz. ¿Qué ocurre? Que si no hemos entrenado, esos depósitos ni siquiera los habremos vaciado, porque nuestro cuerpo en el día a día, para hacer actividades que no requieren de una alta intensidad, lo que hace es consumir los depósitos de grasa, que son los que tiene, digamos, más fácilmente alcanzables, ¿no? Por lo tanto, no necesitamos rellenar esos depósitos, no necesitamos consumir ese extra de carbohidratos. Entonces, básicamente, si hacemos más deporte, vamos a consumir un poquito más de carbohidratos. Si simplemente entrenamos 3 días a la semana, intentamos movernos en el día a día, andar, como mucho, un 25% de carbohidratos en el día a día sería lo que tendríamos que comer. Y por ejemplo, Sergi, yo tengo una duda. He escuchado muchas veces, ¿no?, que muchas dietas que son bajas en carbohidratos al principio funcionan muy bien. Luego ya igual no tanto. Pero al principio, ¿por qué crees que funcionan tan bien? Bueno, puede ser por lo que acabamos de comentar. Si una persona sigue, por ejemplo, una dieta cetogénica, que es bajar en carbohidratos,
lo que va a conseguir es, se ha quitado de encima muchos alimentos altamente procesados que son los que habrán llevado a esta persona a tener cierto sobrepeso o un exceso de grasa. Como comentábamos, pues esta persona seguramente comía dulces, que los habrá quitado, comía comida rápida, que también lo habrá quitado porque contiene carbohidratos, comía esos snacks, esos refrescos, todos estos alimentos que contenían carbohidratos de golpe han desaparecido y por lo tanto lo que esta persona consigue es quitarse esos alimentos, perder grasa, porque está comiendo menos calorías, no porque los carbohidratos han desaparecido, sino por el tipo de alimento que ha desaparecido de la alimentación. ¿Qué ocurre? Que si quieres seguir este patrón estricto a lo largo del tiempo, no solo estás dejando de comer alimentos en el día a día que pueden ser interesantes, como la pasta, el arroz que comentábamos antes, sino que te estás restringiendo por completo de algo muy importante, que es la flexibilidad. Es decir, de poder ir un día a comer fuera y comer una pizza, o poder de vez en cuando tomarte algún refresco, algún snack. Y cuando perdemos esa flexibilidad, cuando somos tan estrictos, lo que ocurre a cabo de 1 o 2 meses es que terminamos abandonando ese patrón alimentario que hemos escogido porque alguien nos ha dicho que era lo ideal, ¿no? Volviendo al ejemplo de esa dieta baja en carbohidratos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a volver a incorporar alimentos que no nos interesaban, porque en realidad no hemos aprendido nada. Hemos seguido una plantilla como un robot sin entender muy bien qué era lo que nos estaba haciendo perder grasa. Y volveremos a incorporar esos dulces, esos alimentos ultraprocesados que nos van a volver a hacer recuperar el peso con el temido efecto rebote. En conclusión, lo mejor que podemos hacer es entender la base de todo esto, que es restringir o reducir esos alimentos altamente procesados a un 20% de nuestra alimentación, algo que sea ocasional, de vez en cuando, y luego realmente basar el 80% en comida de toda la vida, como podrían ser también ricos en carbohidratos, esas frutas, esas verduras, los alimentos que hemos ido comentando aquí, que aunque tengan carbohidratos, son interesantes porque son muy nutritivos y muy saciantes y nos va a permitir perder grasa porque tienen pocas calorías. Perfecto. Entonces, sí que si yo quiero un cambio pues muy fácil, ¿no? Quiero elegir el camino fácil, sí que si elijo este tipo de dieta pues obtendré resultados, pero si yo al final lo que quiero es un cambio para toda la vida o tener pues esos hábitos saludables, ¿no? Que me permiten estar en mi peso siempre y todo, debería escoger pues una alimentación flexible, incluyendo incluso aquellos caprichos que me gusta comer de vez en cuando, ¿no? Totalmente. Y yo más que camino fácil diría camino corto, porque tampoco es fácil el hecho de restringirte de un día para otro No. alimentos que te gustan. Es un camino corto que tiene las patas muy cortas, por lo tanto al final te va a dar un cierto resultado, pero es muy momentáneo y lo que queremos es realmente perder grasa, pero de forma sostenible. Entonces, ¿por qué no directamente escoger una metodología, una manera de alimentarnos que ya nos permita lograr ese déficit calórico en el tiempo y que además podamos seguir comiendo esos caprichos que a todos nos gustan? Mucho mejor y mucho más sostenible, desde luego. Y como ya sabes, Sergi, yo, por ejemplo, soy una mujer que también tengo poco tiempo y que me gusta hacer ejercicio, pero a veces antes de hacer ejercicio pienso, ay, ¿qué podría comer? ¿Tengo que comer algo sí o sí antes de ir a entrenar o no? Pues depende de si tienes hambre o depende de ese entrenamiento, ¿vale? Si hablamos del entrenamiento que puede hacer la mayoría de personas que nos siguen, que igual es una rutina de 30 minutos, 45 minutos, como mucho una hora. De fuerza en casa, por ejemplo, ¿no? Exacto, que va a ser un trabajo de fuerza, que tampoco es un esfuerzo, por ejemplo, como el de irte a correr una hora o salir en bicicleta, que sí que estás consumiendo mucho los depósitos de glucógeno, es un esfuerzo que es intenso, pero tienes pausas, digamos que el cuerpo puede tirar perfectamente de grasa, sobre todo durante este esfuerzo. Por lo tanto, no necesitamos consumir muchos carbohidratos antes de entrenar, no es necesario comernos ahí un bocadillo o, bueno, al final, no sé, unas tostadas con mermelada para rellenar esos depósitos porque directamente no nos vamos ni a vaciar. Entonces, en estos casos, la recomendación es llevar una alimentación saludable a lo largo del día. Como comentábamos al principio, si ese día vas a entrenar, pues sí que puedes incorporar ese 25% de la alimentación que tenga carbohidratos para asegurarte que al menos llegas con los depósitos en el punto óptimo, pero a no ser que vayas a hacer una sesión muy larga o muy extenuante, yo no te recomendaría nada concreto en cuanto a carbohidratos de consumo rápido, como lo que decía de un bocadillo o una tostada con mermelada. Te recomendaría, si no, un snack que puedas comer, por ejemplo, 1 hora antes de entrenar para que lo puedas digerir fácilmente y que sea simplemente pues, frutos secos con fruta, pero igual que te lo recomendaría en cualquier momento del día, media mañana, media tarde, donde tengas
un poco de hambre, simplemente con el objetivo de no llegar con hambre al entrenamiento, porque al final nos gusta entrenar y estar pensando en eso y no en que tengo hambre y que tengo que ponerme a cocinar algo. Claro, tampoco ir, ¿no? Igual pues con el estómago lleno porque también sienta mal, ¿no? Ni tampoco es necesario comer, porque yo también lo he escuchado como un mito de lo típico de come un plátano antes de ir a entrenar para tener energía. Igual ya tenemos la suficiente energía pues porque nos hemos alimentado bien durante el resto del día. Entonces no es necesario, a menos pues que yo en ese día concreto tenga hambre y quiera comer un plátano, ¿no? Como comentabas. Yo aquí lo que te haría replantear en este caso es, ¿vale? ¿Cuántas horas han pasado desde la hora que has comido? Si han pasado bastantes horas, es posible que realmente sí que necesites un snack. Y a la vez también, si han pasado pocas horas desde la hora de comer, pues no sería interesante incorporar el entreno en ese momento. Por ejemplo, si hace una hora que has comido tu plato de verduras, como comentábamos, eso al final va a tener mucha fibra y es posible que luego no lo digieras bien. Pero esto no es más que sentido común. Intentar separar en la medida que podamos las comidas principales de ese entrenamiento y pues eso, unas 2-3 horas. Y si vemos que vamos a llegar con un poco de hambre, pues una hora antes de entrenar hacer un pequeño snack saludable con algo de fruta y frutos secos, pero no tener como norma vale, justo antes de entrenar voy a comer un plátano porque igual directamente no es necesario. Aunque también en este caso no sería un problema, porque ni nos va a producir una indigestión el plátano, ni tampoco va a hacer que elevemos muchísimo nuestras calorías. Estamos comiendo fruta, que como comentábamos es un alimento interesante y aunque tenga carbohidratos, no es lo mismo que esa tostada de mermelada. Perfecto. Y por ejemplo, ¿qué tipo de carbohidrato recomendarías a una mujer con poco tiempo? Es decir, por ejemplo, una mujer con poco tiempo que coge el domingo y se prepara pues sus tuppers para la semana, para ir al trabajo. ¿Qué tipo de carbohidratos serían los más recomendables? Porque, por ejemplo, si yo me preparo una pasta, no sé, luego al día siguiente no me gusta tanto de sabor, de textura. ¿Qué sería lo ideal para preparar y tener en la nevera? Pues lo ideal en estos casos para hacer lo que conocemos como batch cooking, que es lo preparas un día y ya tienes para toda la semana, lo puedes tener en la nevera, en el congelador, son carbohidratos que tengan almidón resistente, que al final lo que va a hacer es que son prebióticos, es decir, nos ayudan a alimentar, a generar nuestra flora intestinal y nos ayuda a que básicamente nuestro intestino funcione mejor. Por lo tanto, estos alimentos con almidón resistentes son el arroz y también los tubérculos. Podemos usar patata, boniato y al final tenerlo en la nevera es un buen recurso porque ya lo tienes cocinado y te permite luego durante la semana poder preparar esa alimentación saludable y no preparar cualquier cosa, lo que decías, pues hago algo rápido de pasta o algo cualquier comida ya preparada, sino que tengo algo que he cocinado con tiempo, aprovecho también el tiempo en que se cocina el arroz o esa patata para preparar verduras al horno y también ya las tengo en esos tuppers para preparar algo de proteína, cocinar pollo, cocinar tofu, lo que queramos. Y al final es una manera de avanzarte ya a la semana, te organizas el domingo y te aseguras ya que en ese momento en que sí que tienes más tiempo vas a comer saludable el resto de la semana, con al final las premisas que hemos dicho, alimentos que sean interesantes, comida real y limitando el consumo diario de esos alimentos altamente procesados que suelen tener mucha cantidad de carbohidratos y por lo tanto mucha cantidad de calorías. Claro, y además súper interesante esto que has comentado, ¿no? De que cuando hervimos la patata, el boniato, el arroz, por ejemplo, y después lo dejamos en la nevera, crea ese almidón resistente que nos ayuda para nuestro intestino. Al final estamos como alimentando a nuestro intestino, creando esas bacterias buenas que ayudan a nuestra flora intestinal. Súper bien, me ha gustado mucho todos los consejos que nos has dado en relación a los carbohidratos porque me parece que hay muchos mitos en relación a este tema y si, por ejemplo, no sé, me ha gustado tanto que es que me gustaría saber más aún. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo aprender un poquito más? Pues mira, todo lo que hemos comentado aquí, Ana, en realidad es un capítulo de un libro que tenemos enfocado a la alimentación para la pérdida de grasa, que justo tenemos aquí, es este de aquí. El libro se llama 52 trucos prácticos para mujeres que quieren perder grasa. Importante, sin hacer dieta, sin seguir ese patrón de dieta cetogénica ni ninguna otra, llevando una alimentación flexible.
Y como hemos comentado a lo largo de este capítulo, hemos ido desarrollando muchos mitos, muchas dudas, pues solo un capítulo del libro ya contiene toda esta información, por ejemplo, resumida además de forma muy visual, pero es que además el capítulo es uno de esos 52, es decir, tienes 51 capítulos más en los que hablamos de las grasas, por ejemplo, en los que hablamos de las proteínas, en los que hablamos en más profundidad cómo diseñar tus platos, también tienes recetas saludables para poder cocinar en casa, por ejemplo, haciendo ese batch cooking, tienes también una sección en la que vamos al supermercado y analizamos cuáles son los productos más interesantes y cuáles menos y cómo ver realmente qué nos interesa tener en casa, que ya sabes que al final la compra es la base para después alimentarnos bien en casa y toda la familia. Entonces, si quieren este libro, Ana, pueden ir debajo en la descripción del comentario fijado. Lo dejaremos aquí abajo. Es un libro que lo puedes comprar desde Amazon, es un libro muy visual, muy fácil de leer, no es el típico libro muy técnico, sino que es un libro que es más bien como si estuvieras leyendo prácticamente una revista y realmente además hay muchas reseñas positivas, así que si estás simplemente dudando un poco, ves al enlace, ves a Amazon y verás todas las reseñas que hay ahí de personas como tú que ya lo han leído y seguro que te convencen para hacerte con él porque al final ya sabemos que un libro cuesta muy poquito y lo que puedes ganar con ese conocimiento en cuanto a pérdida de grasa es mucho. Y recuerda que si tú también quieres empezar ese cambio físico, quieres esa transformación física, en la descripción y en el primer comentario fijado te vamos a dejar un formulario para que puedas agendar una videollamada gratuita con el equipo de Transfórmate la Vida y que podamos valorar tu caso concreto. Así que lo dicho, Sergi, si les ha gustado este vídeo, ¿qué tienen que hacer? Nos tienen que dejar un buen like ahí. Un buen like y suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo.